Queridos hermanos, amigos, estudiantes todos, en esta ocasión estaremos hablando sobre el soneto. Dentro del soneto veremos su definición, historia, características, elementos, tipos. Veremos también cómo este influye en la literatura española. Para llegar a ese conocimiento, he agregado un vídeo que nos ayudará en el transcurso de este conocimiento. Finalmente, quiero decirte que te suscribas a este canal haciendo clic en la parte que dice suscribirse y active la campanita para que reciba de manera notificada cada vez que subamos un recurso didáctico o material didáctico a esta plataforma. Sin más preámbulo, te dejo con el tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a este vídeo que va a tratar sobre el soneto. A la hora de estudiar literatura, a la hora de estudiar concretamente dentro de la literatura la poesía, tenemos que tener en cuenta que una de las estrofas, de las composiciones más usadas a lo largo de la historia es el soneto. A todos siempre, en un principio, cuesta saber qué es un soneto, ver qué es un soneto, pero prácticamente el soneto es de las composiciones poéticas más fácil de identificar, no más fácil de crear, sino de identificar cuando tenemos un soneto, bien en el colegio, bien en el instituto o bien en la universidad, ¿no? Saber que estamos delante de un soneto. Y vamos a tratar de explicar aquí de una manera pues muy sencilla y muy práctica qué es un soneto, ¿no? Lo primero que salta a la vista, ¿no?, al ver un soneto es que está compuesto por 14 versos, ni más ni menos. El soneto tiene 14 versos, por tanto, cuando nos encontremos ante un poema de 14 versos, ya podemos sospechar de que puede ser o no, pero tiene muchas papeletas para ser un soneto, sobre todo si estamos en el colegio, en la universidad o en el instituto. ¿Por qué? Pues porque si nos ponen un poema de 14 versos exactamente, 14 versos, es bastante lógico que pueda ser un soneto, ¿no? Las características del soneto, ¿cuáles son? Pues 14 versos de arte mayor, es decir, de más de 8 sílabas y concretamente de 11 sílabas, también llamado endecasílabo, ¿no? Vamos a ver lo que es el soneto clásico, el soneto más estudiado, el que nos centra en el instituto, en el colegio y en la universidad, ¿no? Casi siempre, ¿no? ¿Cómo es la distribución del soneto, ¿no? Pues siempre se va a dividir en 4 estrofas. Tiene una distribución gráfica que salta rápidamente. 4 estrofas, 2 primeras, que son 2 cuartetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos cada uno. Y luego otras 2 estrofas de otros 3 versos cada uno. Entonces, la disposición es 4 estrofas, 4 versos en la primera, 4 en la segunda, 3 en la tercera y 3 en la cuarta, ¿no? El soneto tiene una disposición gráfica muy significativa, ¿no? Con eso, una estrofa, 2 estrofas con 4 versos cada una y luego las 2 siguientes con 3 versos cada una, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que son de versos endecasílabos, es decir, 11 sílabas cada una, ¿vale? Normalmente van a tener la acentuación en la sílaba sexta y en la sílaba 10, ¿vale? El verso 6 y el verso 10 son los versos que suenan con más fuerza. Por eso, en esto de las 10 sílabas, de llevar la sílaba fuerte en la 10ª sílaba, decimos que si tiene el soneto 10 sílabas y acaba en aguda, hay que sumarle una y por tanto sería 11. O si es esdrújula, tendría que tener 12 sílabas para que en la sílaba 10 siguiera teniendo la sílaba fuerte, una sílaba tónica, ¿no?
Entonces, tenemos ya la estructura, ¿no? Tenemos, o bueno, parte de la estructura, 14 versos de arte mayor en decasílabos. Y ahora, la rima. ¿Cómo es la rima del soneto? Bueno, la rima del soneto, la rima del soneto clásico, puede ser de varias formas, ¿no? O sea, lo que sí vamos a tener claro, que siempre en esto del soneto clásico nos vamos a encontrar con los dos primeros cuartetos que riman A, B, B, A. A, B, B, A. Es decir, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el cuarto con el octavo y el quinto con el sexto. Perdón, el sexto con el séptimo. Es decir, la rima es A, B, B, A. A, B, B, A. En los dos primeros cuartetos, ¿vale? Y luego, los dos tercetos suelen tener una rima más libre. No tiene que ser siempre la misma rima. O sea, cambia según el autor o según el poema. Eso sí, tienen que rimar los 3 con 3, mínimo 3 con 3. Hay a veces que hay rima 4 y 2, ¿vale? O 3 y 3, o sea que no puede quedar ningún verso libre de rima en los tercetos. Las más utilizadas son C, D, E, C, D, E o C, D, C, D, C, D. Es decir, que rimen los dos tercetos, todas las sílabas finales, con otro verso, o bien de un terceto o bien del otro, pero que no haya versos sueltos, ¿no? Bueno, pues más o menos tenemos ahí esa estructura, ¿no? 14 sílabas, 4 estrofas con 4 versos en la primera, 4 en la segunda, 3 en la tercera y otros 3 en la cuarta. El soneto suele presentar siempre en los cuartetos el tema, sobre todo en el primero presenta un tema, lo desarrolla en el segundo, lo sigue desarrollando en el tercero y lo remata en el cuarto. Es decir, que aparte de esa estructura primera que hemos visto, ¿no? Una estructura gráfica, una estructura de versos en decasílabos, una estructura de rima muy determinada, luego nos encontramos con una estructura de contenido. Y esa estructura de contenido nos presenta en los grandes sonetistas, ¿no? Al principio el tema de lo que habla, luego sigue hablando sobre el tema, reflexiona sobre el tema y finalmente nos da una conclusión. De hecho, gran parte de los sonetos, sobre todo de los periodos clásicos, nos dan la clave temática, nos dan la clave del soneto en el último verso o en el último terceto rematando en el último verso. Por tanto, si queremos saber de qué habla el soneto, cuál es el tema, tenemos que leer el soneto entero, pero prestar también mucha atención a los versos finales, porque a veces empezamos a leer el soneto, no sabemos de qué va, pero en los versos finales, en el terceto final y concretamente en el último verso, se nos dice exactamente de lo que habla o cuál es la idea principal, ¿no? Bueno, pues una vez visto esto de la estructura del contenido, podemos dar algunas pinceladas históricas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo surge el soneto, ¿no? ¿Dónde surge el soneto? Pues el soneto surge en Italia, ¿no? Más concretamente en Sicilia, de donde se extenderá luego a gran parte de Italia y después de Italia al mundo entero, ¿no? Porque es una de las estructuras poéticas más imitadas, ¿no? que más se han expandido en todas las lenguas, ¿no? Se inventa en Italia allá por el siglo XIII, tenemos referencias del siglo XIII, ¿no? Aunque va a ser luego en el siglo XIV con autores como Dante Alighieri, ¿no? El famoso escritor que escribió la Divina Comedia, ¿no? Aquellos
poemas dedicados a su amada Beatrice, ¿no? Beatriz, ¿no? Pero, sobre todo, ¿no?, nos vamos a encontrar a un autor en esa Italia del Renacimiento, o que está dando sus primeros coletazos hacia el Renacimiento, de un autor que lanzó a la fama el soneto, ¿no? De un autor que su expansión literaria, su lenguaje y concretamente su expresión en el soneto llevó a que por toda Europa se extendiera su poesía y su imitación, o sea, lo imitaban. Petrarca va a ser el gran poeta del Renacimiento, imitado en todos los países europeos, en todas las lenguas europeas, ¿no? Entonces, al imitar no solo la temática de Petrarca, sino al imitar también su estructura poética, ¿no?, su composición poética del soneto, ¿no? Los grandes escritores tenemos los españoles, ¿no? Tenemos el Marqués de Santillana, tenemos a Góngora, tenemos a Quevedo, tenemos a Lope, tenemos a Garcilaso, ¿no? En esa imitación de Petrarca, o traducciones en muchos casos de la obra de Petrarca desde el italiano al castellano o al francés o a otras lenguas, esa estructura se formaliza y se hace, digamos, universal, ¿no? Hemos visto como Petrarca